Hola a todos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a intentar explicar de una manera muy sencilla, sin necesidad de entrar a lo que es la derivada o la integral, el control P y D. Lo que estáis viendo en pantalla es lo que vamos a explicar hoy. ¿Qué es eso del control P y D? ¿Para qué sirve? Y cómo lo vamos a aplicar en los procesos, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo tutorial lo que haré será una simulación para que, bueno, no tengo el proceso, pero intentaré hacer una simulación para que veáis un poco la evolución de un controlador proporcional, que es la P, un controlador proporcional integral, cuando le metemos la acción integral, proporcional integral, PI, y un control PID, un control con la acción proporcional integral y derivativa. ¿Qué es eso? Lo que va a ser un control PID. Tener en cuenta que en muchas ocasiones el control PID no se va a utilizar. En muchas ocasiones se va a utilizar más el control proporcional integral, el PI, que el PID, ¿de acuerdo? Y a lo largo de este vídeo veremos los porqués de esta situación, ¿vale? Bueno, vamos a empezar entonces con esto del control PID y vamos a ver las tres acciones por separado. ¿De acuerdo? Y vamos a ir viendo todos los parámetros que entran en juego con este tipo de controladores, ¿vale? Bueno, ahí veis un poco lo que vamos a ver, acción proporcional, acción integral y acción derivativa con algunos ejemplos. Bueno, y empezando con la acción proporcional, veis en pantalla, siempre lo que va a hacer un controlador va a ser comparar, ¿no? Comparar un set point, habíamos dicho en el vídeo anterior, un punto de consigna, con una medida, ¿de acuerdo? Y en función de la variación, de la diferencia entre ambos valores, pues aparece un error. Aparece un error que es el que tenemos aquí, como la E, ¿de acuerdo? La E. Y el controlador al final, en base a ese error, lo que va a dar es una salida. Una salida, que es esa S que veis ahí. Una salida que, imaginaros, vamos a tratar en este vídeo siempre una salida entre 4 y 20 miliamperios para facilitar la comprensión de todo. ¿De acuerdo? Imaginaros que la salida siempre va a ser entre 4 y 20 miliamperios. Aunque lo más normal va a ser que tratemos la salida como un tanto por ciento. Así nos evitamos, o da igual, el tipo de valor que vayamos a utilizar. ¿De acuerdo? Da igual que vaya a ser 420 miliamperios que 0,10 voltios, ¿vale? Lo que pasa que quiero que asimiléis el tema de que un porcentaje equivale a un valor de salida de miliamperios o de voltios, Bueno, entonces ya tenemos lo que es el error, lo que es la salida. Entonces una acción proporcional simplemente va a ser una recta, Esta es matemáticamente esto es la ecuación de una recta cuya pendiente es K, K va a ser la ganancia. Es decir, yo ante un error determinado puedo hacer que la salida sea mayor o menor, ¿vale? Que el controlador responda dando una salida mayor o menor, por lo tanto la válvula o el elemento final de control puede actuar de manera más brusca o más suave. ¿De acuerdo? Entonces, la ganancia va a ser precisamente eso, un multiplicador que lo que va a hacer sobre el error es, pues eso, multiplicar su acción para que la salida sea mayor o menor. Con eso vamos a tener controladores más suaves o más bruscos, Y la K', esta K', lo que va a hacer es poner un origen distinto al cero. Y tiene mucho sentido el poner la K'. Imaginaros, nosotros siempre vamos a estar en procesos que tienen unas demandas, ¿vale? Y el proceso va a estar en funcionamiento. Por lo tanto, imaginaros en una válvula. Si la K' la pongo en 0 y el error es 0, la salida es 0. Con lo cual la válvula cierra. Está cerrada completamente. La salida es 0. Eso no me interesa. ¿Por qué? Porque en el momento que haya un pequeño error, lo que va a hacer la salida es empezar a abrir la válvula desde 0, pero no tiene posibilidad de regular. Por eso vale más la pena, cuando estamos hablando de regular sistemas, de que esa K' tenga un valor del 50%. Es lo más habitual. ¿Para qué? Para situar la válvula en una posición intermedia y que pueda regular tanto abriendo como cerrando a partir de esa posición. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos entonces
esos parámetros. Esta es la ecuación de una acción proporcional, ¿vale? La salida va a ser proporcional al error. ¿De acuerdo? Va a ser proporcional. Bien, tenemos entonces esa salida, esa acción proporcional, esa primera acción. Fijaos un ejemplo, nos dice que no es lógico que cuando el error sea 0, la K' valga el 0%, o el 100%, ya que esta situación va a significar que la válvula, esta válvula de aquí, esté cerrada o abierta completamente, ¿vale? Por eso se suele tomar una K' igual al 50%. Fijaos, para un set point del 25%, para una K' del 50% y para una medida del 25%, en ese momento el error será de 0. Por lo tanto, la salida, si el error es de 0, la salida en ese momento va a ser del 50%, es decir, la válvula va a mantenerse en esa posición intermedia, que es lo ideal, ¿de acuerdo? Para que pueda regular tanto cerrando como abriendo, ¿vale? Ahí tendría la válvula cerrando y para una K' igual a 100 pues partiría de una válvula abierta, ¿vale? Por lo tanto, interesa que partan las válvulas o los elementos finales de los actuadores de una posición intermedia. Bien, entra otro parámetro en juego, lo que llamamos banda proporcional. Va a tener mucha relación con la ganancia. De hecho, es la inversa de la ganancia en tanto por cien. ¿De acuerdo? En tanto por ciento va a ser nuestras bandas proporcionales. ¿Qué pasa? Que necesitamos saber esta terminología de banda proporcional porque en muchas ocasiones los fabricantes nos van a hablar de bandas proporcionales y no de ganancias, ¿vale? O en muchos controladores PIDs, lo que vamos a hacer cuando regulemos la ganancia, en realidad no estamos regulando la ganancia, en realidad nos está pidiendo que metamos una banda proporcional. ¿De acuerdo? Luego tenemos que tener muy claros los dos conceptos. Mientras la ganancia en un controlador proporcional va a hacer que la salida sea mayor cuanto mayor sea la ganancia, es directamente proporcional. Las bandas proporcionales funcionan al revés. A mayor banda proporcional va a significar que tengo menor ganancia, ¿vale? Ya veis ahí la fórmula de la banda proporcional. La relación entre la banda proporcional es el 100% entre la ganancia. Imaginaros, para un error del 50% y una ganancia igual a 1, la salida sería del 100%. ¿Por qué es esto? 1 que tengo de ganancia por el error, que es del 50%, este término vale 50%. Y la K', si la tengo en el 50% que habíamos dicho, la salida será que abrirá la válvula a tope, ¿vale? Abrirá al máximo. ¿De acuerdo? Bueno, vemos ahí un poco alguna evolución. Esta tabla, si queréis pausar el vídeo y estudiarla un poco, aplicar la fórmula de la acción proporcional y veréis la reacción de los actuadores y del controlador en cuanto a su salida para controlar el proceso. ¿De acuerdo? Fijaos que cuando se utilizan bandas inferiores al 2%, esto significa ganancias altas, ¿vale? Supondrá utilizar prácticamente un controlador de dos posiciones, o abre o cierra completamente. Por lo tanto, ganancias inferiores al 2% van a suponer un control todo o nada, que no interesa porque un control todo o nada va a hacer que una válvula, por ejemplo, esté moviéndose hacia el cierre y hacia la apertura continuamente, lo cual no interesa porque le quitamos vida a esa válvula, ¿vale? Bueno, con una banda proporcional próxima al 0%, pues eso, dos posiciones, Bien, en resumen, bandas proporcionales pequeñas lo que van a hacer es que el controlador sea muy sensible, que la ganancia sea tan grande que ante pequeños errores haya grandes actuaciones sobre el proceso para cambiar ese estado de error, ¿vale? Y a bandas proporcionales grandes, es decir, ganancias pequeñitas, lo que vamos a conseguir es que el controlador reaccione dando una salida más pequeña y por lo tanto el proceso se vuelve más lento, ¿vale? Más suave pero más lento. Por lo tanto, siempre en los controladores, para regular controladores PID, vamos a necesitar un equilibrio entre esas dos condiciones. Que no sea demasiado sensible, porque a veces no nos va a interesar,
ni que sea demasiado lento, ¿vale? También hemos de definir lo que es la acción indirecta y la acción inversa, ¿vale? Fijaos las dos ecuaciones, la primera la conocéis, la de la acción directa, porque es la acción proporcional. En acción directa, la que vimos, la salida aumenta si aumenta el error, ¿vale? A más error, más salida. Esa es la acción directa. La acción inversa, sin embargo, va a suponer que cuanto mayor sea el error, menor va a ser la salida, ¿vale? ¿Y por qué será esto? Os preguntaréis. Bueno, ¿y esto de la acción directa y acción inversa qué significa? Bueno, la acción directa es más fácil de ver. Entonces voy a centrarme en un ejemplo, por ejemplo, para la acción inversa, ¿vale? Imaginaros que queremos controlar el nivel de un tanque. Bien. Ese tanque da abastecimiento pues, a unos consumidores, Imaginaros que en un momento dado tengo gran consumo. Tanto consumo que el nivel empieza a bajar. ¿De acuerdo? El nivel empieza a bajar. Con lo cual, el error se vuelve... Acordaros, Mirar la fórmula del error, que la tenía por aquí al principio, aquí. Medida menos set point es el error. Imaginaros que el nivel baja. Vamos a ver. El nivel está bajando. ¿Qué pasa con el error si el nivel está bajando? Que la medida es más pequeña que el set point. Esto es negativo, ¿vale? Por lo tanto, sobre el 50% yo le voy a quitar algo. La salida va a ser más pequeña. Eso va a suponer que el nivel baja y como doy menos salida, la válvula de entrada de agua al tanque cerraría. Lo cual no tiene sentido, tendría que actuar al revés. Si el nivel está bajando, tendría que abrir la válvula, ¿vale? Pues para ese control del nivel no me serviría la acción directa, si os fijáis. Es por eso por lo que tenemos acciones inversas para este tipo de situaciones. En el mismo caso, fijaos que el error, al ser negativo, al ser la medida menor que el set point, el error se vuelve negativo. Menos por menos es más. Por lo tanto, aumenta la salida. En definitiva, aplicando la acción inversa va a aumentar la salida. ¿Qué es lo que se pretende en ese caso? ¿Vale? Está bajando el nivel y yo tengo que abrir más la válvula. Por lo tanto, acción inversa para control de nivel, por ejemplo. Bien, la banda proporcional o las ganancias o el tener diferentes ganancias va a suponer pues que las pendientes de las rectas van a ser más planas, bandas proporcionales grandes, ganancias pequeñitas, el controlador es mucho más suave, incluso puede que no llegue entre los límites entre los que se mueve, no va a llegar a abrir del todo ni a cerrar del todo, y para bandas proporcionales más grandes, pues cierra inmediatamente o abre inmediatamente, ¿vale? Cuanto menor sea la banda proporcional, pues más rápido va a ser el controlador, la reacción del controlador. ¿De acuerdo? Mirad, y nos pone aquí, supongamos las siguientes condiciones. Tengo una medida del 75% y un set point del 50%, ¿de acuerdo? Y una banda proporcional del 100%, lo que significa que la ganancia es de 1, ¿vale? Es esta curva del medio. Si aplicamos una acción inversa para esos datos, fijaos que la ganancia es de menos 1, o de 1. Si aplico una acción inversa, menos la ganancia 1 por la medida menos el set point, es decir, por el 25%, al final, por el 25% más el 50% de la posición inicial, me da una salida del 25%. Eso significa que a un error positivo la salida disminuye, ¿vale? Transformando esto a miliamperios, pues serían 75% de la medida son 16 miliamperios, ¿vale? Y el 50% 12 miliamperios. Luego, menos 1 por 16 menos 12, es decir, por 4, aquí tendría menos 4, más 12, 8 miliamperios de salida me daría el controlador, ¿vale? Y ya os digo, la aplicación que más se ve es la de nivel, pero no es la única, ni mucho menos. Bueno, veis aquí que nos dice que con bandas más estrechas del 100%, pues no se va a necesitar todo el campo de medida de la variable para cerrar o abrir la válvula completamente. Es la línea que veis aquí, esta del 50%, por ejemplo,
Abre o cierra completamente y, sin embargo, en la medida está oscilando entre el 25 y el 75%. Nunca va a llegar al 0 o al 100% de la medida. ¿Vale? Bueno, con bandas más anchas supone que tiene que existir una gran variación de la entrada para que cambie la salida. Bueno, es un poco lo que estábamos explicando ahora. Es esta recta de aquí para bandas más grandes del 100% o ganancias pequeñitas, que es lo mismo. ¿Vale? Bueno, entonces, respuesta de un controlador proporcional. Imaginaros el ejemplo de la pantalla, ¿vale? Cuando la señal de salida de un controlador cuya banda proporcional es del 75% para una perturbación escalonada, un error, correspondiente a un 3 del total de la escala de medida. Vamos a calcular la señal de salida. Entonces, lo primero, vamos a trabajar con ganancia. Por lo tanto, sabemos que la ganancia es la inversa de la banda proporcional y por 100. Por lo tanto, nuestra ganancia es del 1,33%. ¿Vale? El 100% del campo de medida es lo que llamamos el span de medida, 20 menos 4, si hablamos de miliamperios. Luego son 16 miliamperios. Luego el 3% de 16 va a ser 0,48 miliamperios. Por lo tanto, la señal de salida, ya aplicando todo esto, sería en ese caso de 12,64. ¿Vale? Lo miráis tranquilamente en casa, ¿vale? Pausáis el vídeo y lo miráis tranquilamente. De acuerdo, que de lo que se trata aquí es de la aplicación real, de los cálculos también, porque hay que implementarlos en los controladores, pero de la aplicación real, ¿vale? Y pensar una cosa, vamos a ver, cuando tenemos un proceso, este proceso tiene diferentes consumos a lo largo del tiempo, ¿vale? Y entonces hay que entender, es muy difícil ver o explicar un controlador PID de una manera estática, como lo veis ahora en la pantalla, ¿vale? Un proceso estático. Porque es muy dinámico, en cada momento está cambiando. Entonces hay que entender una cosa. Nos habla aquí del offset. El offset es la diferencia entre el set point y la medida en un momento determinado, y que esa diferencia no se puede salvar de ninguna manera, ¿vale? Eso es un offset, una diferencia entre lo que debiera ser y lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaros un proceso con una banda proporcional, bueno, con un controlador proporcional, con una acción proporcional, controlándolo. Un proceso en el que yo intento controlar, aquí dice la temperatura, voy a hacerlo con nivel, ¿vale? Imaginaros el nivel de un tanque, lo mismo de antes. Pero ¿qué pasa? Que, a ver si tengo el nivel de un tanque por aquí dibujado. No, bueno. Imaginaros el nivel de un tanque, os decía. Y que en un momento determinado yo regulo la acción proporcional con una ganancia determinada, con un set point determinado, y que en unas condiciones de consumo iniciales la apertura de la válvula al 50%, a error cero, al 50%, pues me consigue estabilizar ese sistema. ¿Bien? Hasta ahí todo perfecto. ¿Qué pasa? Que empieza a haber más consumo. Empieza a haber más consumo y entonces empieza a haber un error. Empieza a bajar el nivel y la válvula tiende a abrir. ¿Vale? Pero lo que hay que entender perfectamente es que la válvula va a abrir proporcionalmente a lo que baja el nivel. Si el consumo es demasiado grande, a lo mejor un tanto por ciento determinado de apertura de la válvula no es suficiente para subir el nivel. Sí, para mantenerlo por debajo del set point, pero no para llegar hasta el set point. ¿De acuerdo? Y entonces, como la válvula responde solo proporcionalmente al nivel, es capaz de hacer una apertura de válvula para mantener un nivel determinado, aunque ella piense o el controlador piense que con esa apertura va a volver a llegar al set point, pero físicamente no lo consigue. Entonces, esa diferencia es el offset que llamamos, ¿vale? Va a ser el offset. Entonces, una banda proporcional no va a ser suficiente para llevar a un proceso a unas condiciones estables. Tendrás unas condiciones estables y a las condiciones deseadas, más que estables, tendrás unas condiciones deseadas bajo unas
determinadas circunstancias, bajo unas determinadas consumos, por ejemplo, vas a tener esas condiciones. Pero en cuanto haya un cambio, no va a ser suficiente un controlador proporcional para llevar de nuevo al proceso al estado de condiciones deseadas, porque físicamente el proceso no responde como proporcionalmente a la apertura de una válvula, por ejemplo. Y por lo tanto va a haber un offset, ¿vale? Ese offset es el que vamos a intentar controlar, ¿vale? Mirar, desde luego a mayor ganancia, pues se va a cometer un error de offset menor, ¿vale? Pero digamos que la válvula va a estar abriendo y cerrando continuamente. Luego hacemos sufrir mucho al proceso. Y para bandas proporcionales pequeñas, la válvula va a abrir menos y se va a generar mayor offset todavía, ¿vale? Bueno, cuando haga la simulación, pues casi se va a ver mucho mejor toda esta palabrería, porque estáticamente, ya os digo, no es muy fácil de ver, ¿eh? Bueno, la reducción automática del offset, entonces, es nuestro objetivo. Queremos que el sistema reaccione ante errores, pero además que haya alguna otra acción que me ayude a que cuando la banda proporcional ya no puede alcanzar el set point, pues que haya otra acción que diga, bueno, pues ahora voy a llevar yo la válvula a una posición tal que sea capaz de llegar el nivel al que yo quiero en un tanque, por ejemplo, ¿vale? Y esa acción va a ser la acción integral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el control integral va a ser una acción que vamos a añadir a esa primera ecuación de proporcionalidad, de acción proporcional, en la cual vamos a fijar un tiempo en el que esa acción va a llevarse a cabo, o tiene que llevarse a cabo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene que entrar la acción proporcional, y cuando ésta ya no pueda más, ya no pueda llegar al set point, tiene que entrar la acción integral, ¿vale? O lo que es lo mismo, como vamos a jugar con tiempos, fijaos, lo que vamos a hacer es que el tiempo que le demos de acción integral tiene que ser tal que deje margen a la acción proporcional para actuar, la primera. Y que a medida que siga pasando el tiempo y que siga habiendo un error, pues se vaya cogiendo más peso en esa ecuación, vaya cogiendo cada vez mayor valor. ¿Para qué? Para que la salida sea cada vez mayor y pueda acercarse al set point, ¿vale? No solo acercarse, sino que va a ir hasta el set point y va a clavar el valor, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis entonces matemáticamente, que es muy importante, porque luego cuando vayáis a implementar un PID en un PLC, por ejemplo, en un controlador en el cual vais a programar vosotros ese PID, pues vais a tener que utilizar estas ecuaciones, vais a tener que implementar estas operaciones matemáticas, ¿vale? Pues lo mismo, en la acción integral, fijaos que es la proporcional, fijaos ahora en la acción directa, ¿vale? En la acción directa la salida es la ganancia por el error más la K'. Eso sigue manteniéndose. Y la acción integral es la ganancia por el error por el tiempo que dura la perturbación, es decir, el tiempo desde que se comete el error hasta que vuelve a un error cero, y entre el tiempo integral. Entre el tiempo integral, ¿de acuerdo? Esto nos da muchas pistas este tiempo lo tenemos que definir nosotros, y nos da muchas pistas de cómo tiene que ser este tiempo, ¿de acuerdo? Fijaos que este tiempo, si es muy pequeñito, cuanto más pequeñito sea, mayor va a ser esta división. Es decir, a medida que va aumentando el tiempo de perturbación, mayor va a ser toda esta división. Y cuanto mayor sea el tiempo integral, menor va a ser esta acción, ¿vale? Bueno, pues fijaos que en un primer momento la acción integral es un factor despreciable. A tiempo cero prácticamente esto es cero. Primero actúa la proporcional y luego la integral, lo que os decía, ¿vale?
Cuando se trata de una acción inversa, pues le ponemos los signos negativos tanto a la proporcional como a la integral. Nunca al valor de inicio del sistema, al origen del sistema. Bueno, pues ahí veis un poco lo que hace la acción proporcional e integral, ¿vale? La proporcional más la integral lo que hace es, ante una desviación escalón, pues va aumentando la salida, la señal de salida. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para alcanzar al set point. Una proporcional, ¿qué hubiera hecho? Pues hace una variación y no llega al set point, sino que se queda en un valor constante, ¿vale? Una acción proporcional integral sigue aumentando la salida, ¿de acuerdo? Hasta alcanzar el set point, que es de lo que se trata. La respuesta de la acción integral de un controlador proporcional integral, un PI, pues va a corregir el offset siempre, ¿vale? Dependiendo del tiempo integral, ya os digo, pues esta acción pues va a durar más, va a durar menos, va a ser más o menos acelerada. Fijaos que mucha acción integral supone lo que os decía, un TI corto, y poca acción integral, un TI largo, ¿vale? Cuanto más queremos que haya acción integral, menor debe ser este tiempo, ¿vale? Daros cuenta que si metemos demasiada acción integral, pues el sistema vuelve a inestabilizarse, ¿de acuerdo? Y luego el tiempo normalmente lo meteremos en segundos, en minutos o en segundos, o en repeticiones por minuto, pero bueno. El ejemplo este lo miráis en casa, pausáis el vídeo, os lo dejo ahí un momentito y lo miráis para comprender las operaciones. No lo voy a explicar, le echáis un vistazo y ante cualquier duda me lo hacéis saber por los comentarios, ¿vale? Bueno, y por último, la acción derivativa. Bueno, por último, luego vamos a integrar las tres acciones. La acción derivativa no reacciona ante errores, ¿vale? La variación, la acción derivativa, perdón, no es que no reaccione ante errores, no corrige errores. Reacciona ante error, pero no los corrige. O lo que es lo mismo, cualquier acción que llamemos derivativa, una derivada, es algo que reacciona muy, muy rápidamente, ¿vale? Con la acción derivativa lo que intentamos es adelantarnos a la variación de aquella variable que queremos controlar. Si vemos que el error empieza, por mínimo que sea ese error, empieza a desviarse del set point, empieza a haber un error, por mínimo que sea, entra la acción derivativa inmediatamente para reaccionar ante ese error, de manera inversa, ¿vale? Bueno, pues la acción diferencial pues es como si tuviéramos al final una ganancia variable. ¿De acuerdo? Una ganancia variable. Fijaos que volvemos a lo mismo, cuando metemos acción derivativa, seguimos con la señal de salida, ganancia por el error, más la posición inicial, y ahora metemos la acción derivativa, que es justo al contrario que la integral, si os fijáis. El tiempo derivativo lo tenemos en el numerador, cuando antes el integral lo teníamos en el denominador. ¿Qué supone esto? Que cuando el tiempo de la perturbación es 0 o aproximadamente 0, este valor de este término se vuelve enorme. Por eso, en el momento que hay el más mínimo error, es como si tuviéramos una ganancia tremendamente alta. Luego el controlador da una salida altísima en ese momento, ¿vale? Aunque dure un momentito de nada, pero la da, ¿de acuerdo? Luego tenemos que limitar mucho la acción derivativa. Tenemos que limitarla porque si no nos meterían muchas oscilaciones en el sistema. De hecho, muchas veces no se utiliza precisamente por esto. Fijaos que cualquier variación de la señal de salida del controlador, y esto os tiene que quedar súper claro, cualquier señal de salida del controlador va a suponer un movimiento de un actuador. Si constantemente está variando la señal de salida en el controlador, constantemente se está moviendo el actuador. Y dependiendo qué actuador,
pues vamos a cortarle mucho la vida útil. Por lo tanto, hay que mirar mucho esa acción derivativa, cuándo es imprescindible y cuándo podemos prescindir de ella. Porque en el caso de una válvula estaría oscilando el movimiento de apertura y cierre alrededor del set point, con oscilaciones muy pequeñitas, pero gracias a esa acción derivativa sería un sistema muy nervioso, por así decirlo, ¿vale? Sería un sistema muy nervioso que reaccionaría ante cualquier mínimo error. Por lo tanto, mucho cuidado con utilizar acciones derivativas para procesos inerciales, por ejemplo. No lo necesitamos ahí. Para un control de caudal sí, por ejemplo. Es buena la acción derivativa porque en un control de caudal el caudal puede estar variando constantemente y necesitamos ir regulando ese caudal perfectamente en cada momento. Y ahí sí necesitamos, es un proceso que es muy rápido en la medición de un caudal y ahí necesitamos controlar bien el caudal de manera muy rápida, adelantándonos a los cambios. Acción derivativa. Pero para un control de nivel no. Para un control de nivel, por ejemplo, es un proceso muy inercial. Para que baje 1 milímetro el nivel en un tanque, pues a lo mejor necesitan salir muchos litros. Por lo tanto, con una acción proporcional integral sería más que suficiente. ¿Vale? Sería lo ideal, una acción proporcional integral. Bien. Bueno, tenéis otro ejemplo. Aplicáis otra vez la fórmula de la acción directa o inversa, en este caso es la inversa, para una acción derivativa y intentáis resolver este ejemplo, ¿vale? Este ejemplo, si tenéis algún problema o alguna duda, no dudéis otra vez en preguntar, Bueno, pues esto ha sido el controlador PID, ¿de acuerdo? El controlador PID, que espero que os haya quedado un poquito más claro sobre el papel. Y os quedará aún más claro cuando lo hagamos sobre un proceso simulado e intentaré hacer otro vídeo con un proceso real, que se ven mejor las curvas, ¿vale? Todas esas curvas metiendo una acción proporcional, una integral, una derivativa, las tres juntas, una proporcional integral. Bueno, pues todas esas cosas las vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? También también en el próximo vídeo os explicaré un método sencillo y muy útil a la hora de regular un PID, ¿vale? Que es el método de Ziegler-Nichols, ¿de acuerdo? Bueno, y esto es todo. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, no dudéis en ponerlo en los comentarios. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.